morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más. Qué honor, qué privilegio poder meditar en la palabra de nuestro Dios y aventurarnos en escudriñar y poder entresacar lo que está revelado para nosotros, pero que quizá requiere un poquito de atención, requiere un poquito de dedicación, de tiempo, y para eso estamos aquí, para intentar acercarles la palabra de Dios, para ser ministrados nosotros primero, pero también ustedes después. Y hoy seguimos y acabamos, Dios mediante, con ese interesante tema de avivar el fuego del don que hay en nosotros. Hay un don, hay un fuego, hay un llamado y nosotros tenemos que vivir en el primer amor. Dice Dios a una de las iglesias en Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco cómo has probado a aquellos que dicen ser pero no son. Dice, pero a pesar de todo lo bueno, tengo contra ti. Dice, tengo contra ti. Y si lo dices porque ama a la iglesia como nos ama a nosotros, que has dejado tu primer amor. Luego, dejar el primer amor es caer, es errar el blanco, es pecado en cierto modo. Y tenemos que entender que dejar de atinar al propósito al que Dios nos llama, errar el blanco, fallar, pecar, es algo que no nos podemos consentir, no podemos tolerar. De modo que dice, arrepiéntete pues, mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Y eso a nosotros nos habla y tenemos que, por lo tanto, intentar de todo medio, de todo esfuerzo, intentar llevar a cabo un actuar diferente. Hay que volver a las primeras obras, hay que volver a las obras de amor. Tenemos que volver a ese tiempo en el que nosotros estábamos enamorados de Cristo, para que eso no nos pase. Y para ello hemos visto, resumo muy brevemente, en Ageo 1, que tenemos que subir al monte y traer madera. Subimos al monte cuando ascendemos, cuando nos elevamos, cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos al cielo. Es una ascensión, por lo tanto hay un esfuerzo, no es fácil, lo fácil es bajar, no subir. Así que cuando usted y yo subimos arriba es cuando es más fácil encontrarnos con el Señor. Jesús iba al monte con frecuencia, pasaba la noche orando. De ese modo nosotros subimos al monte y llevamos la madera. La madera es todo aquello que hay en nosotros que es un holocausto, susceptible de ser holocausto, un sacrificio, una ofrenda del todo quemada, que no quede nada en nosotros que no le entreguemos. También al mismo tiempo vimos cómo dice Levítico que tenemos que traer aceite. Era un estatuto perpetuo para todas las generaciones de aceitunas machacadas, de olivas machacadas. Así que vimos ese símil que nosotros tenemos que producir un aceite, no solo en la lámpara, sino en la vasija. Recuerde que las 10 vírgenes tenían aceite, 5 de ellas tenían aceite en la lámpara, pero otras 5 de ellas tenían aceite también en la vasija. Los que tenían solo en la lámpara no tenían suficiente, así que no se conforme con tener usted aceite en la lámpara, sino tenga también en la vasija para recargar la lámpara. Y para eso tenemos que, cada oportunidad que Dios nos da de machacar la carne, negar la carne, es una oportunidad maravillosa, única, en la que nosotros podemos sacar aceite, exprimir aceite y así ser luz en esta tierra y ser ungidos como nuestro Cristo es el ungido. Vimos a continuación, y solo anecdóticamente, que 1 litro de aceite usado puede contaminar 1000 litros de agua, pero 1 litro de aceite sintético, artificial, del petróleo, quiero decir, no natural, puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua. Por lo tanto, eso nos habla de que todo lo que hemos hecho en la unción, todo lo que hemos hecho de Dios en tiempo pasado, no puede ser una motivación correcta, los logros alcanzados. Es como las cenizas del altar, hay que limpiarla. La gloria pasada no puede ser el presente de la vida de un creyente. Y vimos 3 funciones
2 hemos visto ya y una vamos a ver hoy. La primera de las funciones sacerdotales era en Levítico 6:12 que el fuego tenía que estar encendido sobre el altar y no se apagará. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra mantener para el sacrificio el fuego. Y usted y yo, para estar avivados, necesitamos tener el fuego continuo. Tiene que ser de continuo, tiene que ser algo estable, tiene que haber siempre un sacrificio vivo en nuestro corazón, sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio de santidad, sacrificio de entregar. Hay una canción que dice que no quede nada que yo no te entregue, que no quede nada para mí. Todo tiene que ser entregado, todo tiene que ser sujeto, todo tiene que ser sometido, todo tiene que ser entregado y rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, dice la palabra de Dios, en el segundo punto que vimos, encender las lámparas. Éxodo 27:20, la función sacerdotal era encender y mantener el aceite en las lámparas continuamente. Y eso es importante, ya lo vimos la semana pasada, como mandarás, Éxodo 27:20, a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y dice que en Éxodo 38, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, que es lo que vamos a ver hoy. Y en Éxodo 37 dice eso. Y Aarón quemará, punto número 3, incienso aromático sobre él cada mañana. Mire, cada mañana. El maná se recibía cada mañana al amanecer. El incienso aromático, nos dice aquí la palabra de Dios, y es curioso, que tiene que quemarse incienso aromático cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Versículo 8 de Éxodo 30. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Escuche, estamos en el antiguo pacto, es verdad, pero aquí nos está hablando de un rito perpetuo. Aquí nos está hablando de algo que no tiene que perecer, que no tiene que dejarse de hacer. El simbolismo que entendemos ahora de quemar el incienso en el momento que uno echa aceite en las lámparas, nos habla de que nosotros cada mañana tenemos que tener un tiempo de comunión e intimidad. ¿Qué es el incienso en la Biblia? Miren, Apocalipsis 5:8 dice que el incienso son las oraciones de los santos. Es decir, quemar incienso ahora no es que usted va a coger un incensario, le va a poner incienso, le va a poner unas brasas y va a empezar a ahumar su hogar, ni mucho menos, ni tampoco la iglesia. Quemar incienso hace referencia a que nosotros tenemos que tener una comunión, un devocional. Debemos de tener una oxigenación. La oración es la oxigenación del cristiano cuando estamos cargados, atribulados, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados. Usted tiene que abrir como una ventana al exterior donde va a oxigenar el aliento, el ambiente de esa habitación que está oxidada, esa habitación que está cargada. Usted sabe que cuando alguien se levanta por la mañana, si no abre usted y ventila la habitación y entra después de un rato, se va a dar cuenta que hay un olor del mismo vapor humano, el mismo aliento, del mismo sudor, el ambiente de estar cerrado. Pero usted abre la habitación y ventila. Así es, la vida del creyente tiene que ser oxigenada. Pero es que nosotros además necesitamos conectarnos con nuestro Señor. De Él viene la fuerza. En Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que como la vid verdadera, que es Jesús, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, los racimos de uvas, no podemos dar frutos si no estamos adheridos a la vid. Del mismo modo, nosotros necesitamos cada día quemar incienso. Nuestras oraciones tienen que ser elevadas, nuestras oraciones tienen que ser llevadas al trono de la gracia. Él está esperando a darnos el oportuno socorro. Cada día necesitamos su socorro, cada día necesitamos su poder, su fortaleza. Cada día necesitamos de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. En Él está nuestra esperanza. Dice el Salmo 141:2. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Sea puesta, Salmo 141:2. Sea puesta
mi oración delante de ti como incienso. Y el incienso se elevaba por la mañana y nuestra oración: Padre, gracias por este nuevo día, yo te necesito, examíname, mira si hay senda de perversidad, camino nocivo dentro de mi corazón y corrígeme y guíame. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como una ofrenda de la tarde. Es continuo que nosotros tenemos que estar en esa devoción cada día, y no solo en la mañana, pero es muy importante empezar el día en la mañana. Yo quiero retarle, porque acabamos aquí, hay mucho que podemos decir, pero acabamos aquí hoy este tema, que nosotros tenemos que ser avivados, pero avivados porque nosotros cumplimos la función sacerdotal. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de nuestras manos. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que avivar. La palabra avivar viene del griego anazoporude, que significa volver a encender, avivar. Hay que oxigenar, hay que darle oxígeno a ese fuego. Si se ha apagado, como antes he parafraseado, dice Apocalipsis 3:15 al 17, en traducción lenguaje actual, me gusta mucho, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Se hacen muchas cosas para Dios, pero a veces no hacemos lo más importante que Él pide, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedezcas. Fíjese usted, obedeces mucho, pero en algunas cosas no. Mejor obedéceme del todo o no me obedezcas en nada. Y continúa diciendo: pero como solo me obedeces un poco, te rechazo por completo, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, con oración, con avivamiento, manteniendo el fuego encendido, manteniendo el aceite en su interior. Los que triunfen sobre la dificultad y mantengan su confianza en mí reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Por lo tanto, necesitamos, número 1, combustible diario, sin aceite, sin la palabra de Dios cada día, sin el maná. Si nosotros no andamos en el Espíritu, como dijo a Josué 1, para que conquiste la tierra prometida, no vamos a ningún lugar. Combustible diario, intimidad cada día. Salmo 63, de madrugada te buscaré. Número 2, tenemos que limpiar las cenizas. Levítico 6:10, los sacerdotes tenían que quitar las cenizas. Estoy terminando. Tenemos que quitar las cenizas, la gloria de los sacrificios pasados. Usted vio la gloria de Dios hace años, pero es hoy cuando usted tiene que buscar la gloria. Es hoy cuando usted tiene que buscar a Dios. Para eso hay que quitar la ceniza, hay que dejarse los recuerdos, los sacrificios pasados, las glorias pasadas y centrarse en lo presente y en lo porvenir. Porque esa gloria ha quedado en tristeza, en luto, en lamento, porque ya no está. Es un residuo de lo que fue, pero hoy no es. Número 3, diligencia y excelencia. Necesitamos, para ser avivados, ser diligentes, o se apagará. Un fuego que usted abandona se apaga. Hay que echarle leña cada día. Hay que tenerlo ahí, mantenido cada día. Recuerdo en mi infancia, con mis padres en una casa y mi hermano, había una chimenea en la playa y por la noche en invierno hacíamos un fuego, hacíamos carne a la brasa, pero al día siguiente se mantenía el fuego. El mismo fuego se mantenía, quedaban las brasas, se echaba un tronco por la mañana y se podía mantener así varios días. Si nosotros no somos diligentes, el fuego se apaga. Si usted ora mucho por un tiempo, pero luego no ora nada en otro tiempo, si usted no machaca la aceituna, si usted no muere a su yo y a su carne, no va a haber aceite, no va a haber combustible, no va a haber madera. Si usted no sube al monte, no hay madera. Y número 4, por último, la comunión con el cuerpo. Es fundamental en estos 4 consejos que yo le quiero repetir, que tenga comunión con el cuerpo. Una brasa de una fogata, si usted la saca, se apaga. La brasa tiene que estar con todas las brasas para que no se haga un tizón ya seco, un trozo de carbón. Así que el combustible diario, limpiar las cenizas, la diligencia y excelencia y la comunión con el cuerpo van a hacer que nosotros podamos tener una vida avivada,
una vida plena, una vida llena del Espíritu de Dios. Posiblemente hayan personas que no lo estén viviendo así. Vamos a orar por ello. Posiblemente sí lo está viviendo así. Vamos a darle gracias a Dios por ello, pero que en el futuro sigamos ese mismo camino. Y posiblemente hay alguien que nunca lo ha vivido así, que no sabe ni siquiera lo que estamos hablando, pero vamos a orar también por ello. Así que, Padre, esta es tu enseñanza. Tú quieres que seamos cristianos avivados, con un fuego especial, capaz de vencer lo imposible, capaz de sustentarnos en la peor de las pruebas. Es tu poder en nosotros, porque separados de ti nada podemos hacer, pero contigo llevamos mucho fruto y eso te glorifica. Hemos sido escogidos, Juan 15, para dar mucho fruto y que el fruto permanezca. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte por aquellas personas que están simpatizando, escuchando tímidamente, pero con atención. Y les bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que su corazón sea tocado por tu Espíritu Santo. Que tú les retes a ser sacerdotes, sacerdotisas para ti. Que tú les retes a que ellos puedan mantener las lámparas encendidas, a mantener el altar encendido y a quemar incienso cada día. Son las funciones sacerdotales. Y es hermoso ser luz en este mundo, ser un sacrificio vivo cada día y poder tener una dedicación, una conexión y llegar a ser amigos de Dios. Por eso desatamos esa bendición sobre cada persona que tímidamente se acerca al Evangelio, pidiéndote que tú toques sus vidas. Pero al mismo tiempo hay personas que un día estuvieron con su incensario, con sus oraciones en tu presencia y hoy no lo están. Te pedimos que tú pongas tu mano hoy y puedas bendecirle y reactivar de nuevo. Baje ahora fuego del cielo espiritual para que toque sus corazones, para que ellos sean redarguidos. Como hemos leído, es mejor que me obedezcas del todo o que no me obedezcas en nada, porque si me obedeces un poco yo te rechazo del todo. Por eso pon tú el deseo de obedecer en todo, de no dejar nuestro altar, nuestra comunión, de no dejar nuestro incensario, de vivir para ti en el nombre poderoso de Jesús. Al mismo tiempo también te pido por aquellos que sí están cada día con su incensario, cada día con su aceite en la lámpara, para que nos prevengan del mal y nuestra dependencia sea de ti. Y decir que tú nos llevas a más, que cuando damos fruto tú nos llevas a más, que nunca es suficiente porque tú a quien más da, tú más le das. La ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos mucho, tú das mucho más, vas a hacer que recojamos mucho más. Tú das semilla al que siembra y pan al que come. Por eso desatamos abundancia, es un año de abundancia. Desatamos abundancia, provisión en cada una de las personas que ya están con su incensario y su aceite y su altar encendido. Gracias te damos, Señor, y que a todos nos lleve a tener una semana retados. A la semana que viene venir aquí con un gran fruto y con una gran misión que hemos llevado a cabo en esta semana de ser sacerdotes instituidos por el Señor Jesucristo, que hemos dado aquello que Él merece y hemos llegado a alcanzar el ser amigos de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice a toda persona que lo ha logrado y a los que no, a que lo puedan lograr en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta parte primera devocional vamos a ver ahora un vídeo y volvemos enseguida a nuestra tertulia habitual compartiendo acerca de esos pactos de Dios en temas muy interesantes que estamos viendo acerca de la humildad. Hoy hablamos sobre la humildad. La humildad es el don que Dios da, ¿no?, para los que quieren ser como Él. Y esta virtud se perfecciona cada día cuando anteponemos su voluntad a la nuestra, cuando reconocemos que es Él el quien tiene el control de nuestra vida y no nosotros mismos. Esa actitud es la que agrada a Dios para que cada día nos parezcamos más a Él. Vamos a ver qué opinan.
La humildad. Pienso que la humildad es la clave para llegar al progreso, ¿no? No hay mayor ejemplo de humildad que el Señor. Dice la palabra de Dios que ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Y pienso que el mayor ejemplo de humildad es el Señor. Sin embargo, es una cualidad que como cristianos todos deberíamos tener, pero es muy escasa en nosotros. Y Dios, siendo Dios, se despojó de su condición de hombre y se humilló, ¿no? Siendo obediente hasta la cruz, dice la palabra. Y pienso que es una cualidad muy importante en la cual todos como cristianos deberíamos tener. Así que, no sé, piénsalo. La humildad es una virtud que Dios te da. El humilde vive en verdad porque acepta como es. Y ser humilde no es fácil porque es reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y eso es algo que a todos nos cuesta. También es saber lo que hacemos bien, pero no debemos de exaltarnos, de creernos más que los demás, sino utilizar eso para servir a los demás, ya que la humildad es pensar más en los demás, ser siervo, y sobre todo es una actitud del corazón y no es una apariencia. Piénsalo. Bueno, para mí la humildad es simplemente alguien que no se haga ver ni notar más de los demás, ¿no? Al contrario, que se haga sentir menos y como también lo era Jesús, ¿no? Que es un gran ejemplo que a pesar de todos los milagros y el poder que tenía, nunca se hacía ver más que los demás, que nos enseñaba mucho con ese valor que él tenía, que era la humildad. Y nada, que yo creo que debemos ser todos humildes y dejar la soberbia de lado, ¿no? Para que podamos también imitarlo, porque bueno, es lo que debemos hacer y nada, para mí es eso. Piénsalo. La humildad es un don que todos los cristianos podemos obtener, pero hay una diferencia grande entre humildad y el orgulloso. El humilde reconoce sus errores, escucha lo que su compañero le viene a decir, acepta cuando le corrigen, es humilde para aceptar los fracasos, los éxitos. Sin embargo, el orgulloso nunca crece, nunca avanza, no escucha la opinión de los demás, no acepta la corrección. Necesitamos ser humildes porque Jesús nos invitó en todo el Evangelio a ser humildes. Piénsalo. Pues seguimos aquí con todos ustedes. La humildad. ¿Es usted humilde? ¿Lo dice usted? ¿Lo dicen los demás? ¿Qué ve el mundo de nosotros? ¿Qué estamos reflejando? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Reflejamos nuestro orgullo, nuestra soberbia? ¿Qué hacer cuando nosotros no reflejamos al mundo? Porque Dios es un Dios de pactos. Eusebio Perona, invitado en este día, una vez más. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo abordar el tema de la humildad? Es difícil. Llevamos varios programas y lo que nos quedan, ¿no? Que quedan varios sobre el tema de la humildad, porque hay muchas valoraciones sobre el tema, ¿no? Las últimas valoraciones que estuvimos haciendo hablaban de la sumisión, hablábamos de la sumisión en el matrimonio y en el resto de la sociedad, ¿no? Y decíamos que ningún creyente, los puntos que tocamos no vamos a repasar todo, ningún creyente debe someterse a un pedido que no sea agradable a Dios y que viole su palabra, ¿no? Tanto el esposo como la esposa, como en cualquier faceta de la sociedad, como buen cristiano nunca debemos acceder a ningún pedido que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero nunca se debe faltar al respeto. Por supuesto, O sea, siempre honrando. Demuestra, es una prueba de amor hacia los demás, en el caso del matrimonio es una prueba de amor hacia el esposo o hacia la esposa, pero también le transmitimos la verdad. Amén. La verdad de que Dios es un Dios real, auténtico, y yo no quiero fallarle, ¿no? Transmitimos amor y la verdad de Dios al mismo tiempo. También dijimos que la esposa debe sujetarse, o sea, sujetarse es aceptar la posición y la función que Dios le ha dado. Amén. Que a veces confundimos, digamos, la sujeción con el dominio, pero no se trata de dominio. Yo defino la sumisión como el estar de acuerdo, la cooperación,
la unidad mutua, la aceptación de nuestro rol. El hombre tiene un rol dentro de la familia, la mujer tiene otro. Pero Amén. tenemos el mismo valor. Es la misma valor, pero distinta posición en cuanto a autoridad, porque Dios delega autoridad y tenemos que aceptarla como Dios. Si aceptamos la autoridad, por ejemplo, en el ejército, si aceptamos la autoridad en el trabajo, en nuestros jefes, también debemos aceptar la autoridad que Dios, porque dice que toda autoridad, dice Pablo en Romanos 13:1, que toda autoridad ha sido establecida por Dios y debemos someternos a toda autoridad. Y el que no se somete a Dios resiste. Pues, resiste a Dios. Y A veces, no resiste a la autoridad, resiste a Dios. a Dios, porque Es Dios es la importante. máxima autoridad. Entonces, si la máxima autoridad te dice, te ordena que hagas algo y no lo haces, no digas que estás sujeto a Dios, porque no es así. Exactamente. No es así. Entonces, cuando una esposa, y volvemos un poco al tema del matrimonio, porque es importante, porque la familia es la base de la sociedad, es la base de la iglesia, y como tal tenemos que, de alguna manera, instruir a los esposos para que funcionen de acuerdo a aquel que fundó y creó la familia. Amén, amén. Y el matrimonio, que Sin fue duda. Dios. Él puso las Claro. normas, ¿no? Entonces, cuando una esposa se sujeta en el buen sentido de la palabra, acepta la posición y acepta su función a su esposo, está dando al mismo tiempo una imagen de cómo la iglesia se sujeta a Dios, Amén. a Cristo. Sí, sí. Y Jesús hizo, Pablo en Efesios hace un paralelismo de cómo la iglesia se sujeta a Cristo, pero Cristo dio su vida por la iglesia. Y en el matrimonio tiene que ocurrir igual. La esposa debe aceptar la posición y la función que Dios le ha otorgado y de la misma manera el esposo tiene que proteger, cuidar y dedicar su vida a su esposa. Amén. Ese es el binomio, digamos, perfecto, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué mostramos al mundo a través de la familia, de cómo nos comportamos dentro de la familia? Cuando una esposa acepta su posición, cuando un esposo se somete a Dios, le está diciendo al mundo que la iglesia se está sometiendo a Cristo en todas las cosas. Y es la forma de que la sociedad funcione. Hoy en día, ¿por qué hay tanta problema dentro de la sociedad? Porque no aceptan las normas de Dios, quieren quitar a Dios de la sociedad, quieren apartar a Dios porque ese es el trabajo de Satanás. Recordar que Satanás significa adversario, el que se opone. Él se opone a todo lo que venga de Dios, él se opone a todos los hijos de Dios y eso está trabajando, y el mismo Satanás es quien trabaja hoy en día en la sociedad para quitar de un plumazo a Dios de la sociedad. Y todo lo que él ha creado, instituido, como Claro, es la familia. entonces, ¿qué ocurre? Las consecuencias es que la sociedad cada día anda peor. Así es. No hay respeto. No hay respeto a ninguna autoridad. No vemos nada más que problemas en las noticias de enfrentamientos entre jóvenes con las autoridades, con la policía, con los maestros de escuela. Todo eso no es provechoso. ¿Por qué? Porque estamos quitando a Dios de la sociedad. Y al quitar a Dios, que es el que sustenta, el que da, digamos, los consejos, la guía para que funcionemos perfectamente, al quitarlo de la sociedad, el enemigo entra de golpe. ¿Y qué hace? Destruir. Porque hay que recordar que el enemigo no quiere hacernos daño. Lo que quiere es destruirnos. Ajá. Y destruir la obra de Dios, que es su propósito. Claro. ¿No? Por el contrario, saber que Dios une. Quien divide es el diablo. Amén. O sea que Siempre. toda división, toda oposición, todo querer separar a los matrimonios, que hoy en día hace no muchos años, había un porcentaje de divorcios aquí en España de un 3% aproximadamente. Guau, eso- Ahora estamos en un 60 o en un 70%. Un matrimonio cada 5 minutos. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y ese es el resultado de quitar a Dios de la sociedad. El creyente tiene que asegurarse que está en Cristo de verdad. Ajá. No llamarse creyente por miedo a la condenación, por alguna otra motivación. El creyente tiene que, para que la bendición de Dios esté sobre él, tiene que someterse a la ley de Dios. Y la ley de Dios no es que te cargue, porque no es una carga, porque el resultado del sometimiento a Dios es bendición. Es para que las cosas nos vayan bien. Y no entenderlo de esa manera es
como yo digo, tirarnos piedras. Estamos hablando de la ley del Espíritu, ahora Claro, en Cristo Jesús. O sea, no vamos a volver a la ley del antiguo pacto, sino a que, como dice, cada uno ya tendrá dentro de sí, en su corazón, el Espíritu de Dios que Él ha puesto dentro de nosotros, puede clamar a Dios, puede ser guiado por Dios. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la revelación del Antiguo Testamento y podemos andar, como Él dijo en Juan 14 y 15 tantas veces, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os amaré y mi Padre os amará y vendremos y haremos morada en vosotros. claro, O sea, que no estamos hablando de una forma legalista, por si alguien a lo mejor puede decir, bueno, están hablando de cuidar la ley. No, la ley es la palabra de Dios que nos ha sido revelada y que por el Espíritu sabemos que estamos bien conectados y que vamos en armonía y que estamos humildemente sujetos a autoridad, que es lo que nos da la cobertura. Imagínate si los 11 discípulos a los que Jesús le encargó la gran comisión eran 11. Ajá. Entonces, mira lo que movieron 11 personas, 11 personas normales, sin grandes carreras como hoy en día hay, Sí, ¿no? y dice, y eran gente del vulgo, Del dice, vulgo. se sorprendían porque hablaban con denuedo y eran gente del vulgo, y dice, y en esto conocieron que estuvieron con Jesús. Pues Aprendieron de Jesús. exactamente. Si 11 personas hicieron lo que hicieron, si hoy en día nos concienciáramos del poder y la autoridad que hay en un creyente, porque tenemos el poder pero no lo ejercitamos. Es como el que tiene un cheque de 1 millón de euros y no lo cobra. ¿Qué tiene? Un trozo de papel. Nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad para cambiar este mundo, pero nos estamos limitando a crear nuestros propios reinos. Sí, sí. Y eso es división. Aunque no queramos aceptarlo, tiene que levantarse una iglesia con un solo criterio, con un solo propósito, que es extender el Evangelio, pero el Evangelio auténtico, real y verdadero, que Cristo predicó y los discípulos continuaron. Si la iglesia hoy en día de Jesucristo formara o tomara esa posición que tomaron los 11 discípulos en unidad, unidad no es estar todos juntos, unidad es sentir lo mismo. Claro. Tener el mismo fin, el mismo propósito. Jesús les encargó a los 11 la gran comisión, que es algo que ellos no entenderían en ese momento. Ellos incluso, hoy está Internet, están los mapas, está Google, que sabemos que existen 1000 naciones, ¿me entiendes? Sí. Pero ellos no sabían. No, claro. Y Jesús les dijo, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y yo diría, se quedarían un poco, pero ellos obedecieron y empezaron a moverse. Y en unidad. Primero en su Jerusalén, luego fueron ampliando y ampliando y ampliando, pero todos con un Y en mismo unidad, sentir. y en la unidad recibieron la fuerza que les dio la capacidad en el aposento Claro. alto, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue precisamente Donde lo que les recibieron- capacitó para Claro, ser incluso mártires, ¿no? Es que Testigos, mártires. antes de recibir el Espíritu Santo, ellos ni siquiera habían comprendido lo que Jesús había venido a hacer. Porque ellos esperaban un libertador que Claro. los liberara del dominio romano. Mm, Que eso no sucedió en el tiempo de Jesús. La liberación de Israel fue posterior. Claro. Pero Él vino a liberarlo de algo muy sencillo, a marcarles el camino que Jesús quiere que todo hijo suyo, toda su creación, conduzca y lleve. claro. El problema es que no aceptamos a veces la palabra de Dios como es. El problema es que a veces creemos que somos creyentes o que somos cristianos, entre comillas, pero realmente somos simpatizantes quizás, pero no cristianos reales que promuevan el Discípulo Evangelio. auténtico. Es que Jesús no vino, o sea, en la gran comisión no dijo hacer creyentes, ni siquiera hacer simpatizantes, dijo hacer discípulos. Claro. Y discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del maestro. Juan 8 dice que si permanecemos en la palabra, si permanecemos, no puntualmente, sino si hay una permanencia, si hay una estabilidad, dice, entonces conoceréis la verdad y dice, la verdad os hará libre y seréis verdaderamente mis discípulos, con lo cual hay unos falsos y hay unos Es que a verdaderos. veces, incluso dentro de algunas ideas cristianas, se cree que cuando Jesús dijo eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres,
Está hablando de libertad para hacer lo que uno quiera. No. Pero no jamás. se trata de libertad en ese sentido. No. Se Eso- trata de la eso- libertad del pecado. Se Claro, trata él de nos ser vino- libres para obedecer a Dios y contrarrestar a este mundo que va, ni mucho menos. No había oído yo eso. La Para- realidad es que realmente de lo que nos libertó éramos esclavos. Cautiverio del pecado. El cautiverio del La pecado, de la ceguera. esclavitud del pecado. Por Dice, porque dice Jesús, dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesús vino a darnos libertad, a Amén. redimirnos, Por supuesto. a comprar nuestra libertad. Por eso dicen, nos hará libres en el sentido ¿Sabe, de Eusebio? libertad Y eso del es pecado. importante. Hay personas, y a mí me aflige, que no viven libres y quieren, y bajo leen una la atadura. Biblia, y oran, pero no llega a haber una libertad. Y uno tiene que plantearse, ¿estoy yo obedeciendo? Aunque yo tenga mi hipótesis, mi teoría, mi revelación, ¿estoy yo obedeciendo lo que dice mi maestro? Porque la palabra de Dios, yo lo he visto que funciona. No sé si tú has visto si funciona. Quien la obedece desde el principio hasta el final, se cumple la libertad. Claro. Siempre hay libertad, Siempre. siempre. No tiene que haber un milagro, hay libertad. Entonces tenemos que examinarnos. Es que a veces queremos ver, entendemos un milagro como algo extraordinario que impacte, pero si tú miras la vida diaria, está llena de pequeños milagros. Claro. O de grandes milagros. Un sinfín O sea, diario, entonces, claro. pero para nosotros, ¿qué es un milagro? Un milagro es que en medio de las circunstancias, en medio de todos los problemas que hay hoy en día, que son grandísimos, en medio de esas situaciones, los que creemos en Dios, los que nos sometemos a Dios, vamos hacia adelante. Claro. Y vamos avanzando. Amén. En medio de la Y tribulación, eso es en un medio milagro del ya. problema. Eso es un milagro. Eso ya es un milagro. En la prueba estar en pie, mantener paz en medio de la tormenta. Claro. Todo eso es un milagro. Vivir y alimentarse. Aparte de los milagros de manifestaciones sobrenaturales que exceden la capacidad humana, por supuesto, pero que eso es un milagro también. Claro. En medio de la Es que a tormenta. veces pensamos y somos, digamos, rastreadores de milagros, vamos detrás del milagrero. Pero si el vivir, el abrir los ojos cada día es un milagro. Claro. El andar 4 pasos hoy en día en esta sociedad en la que vivimos, en avanzar en esta sociedad en la que vivimos, ya es un milagro. El poder vivir, el poder alimentarse, el poder alimentar a tus hijos dentro de las condiciones que estamos viviendo, Ajá. de crisis, ya es un milagro. Claro. No necesitamos más. Entonces, la Biblia también enseña que tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Ujú. Y también dice, que yo lo recalco mucho, que es un versículo que está muy predicado, Mateo 6:33, Ajá. busca el reino de Dios. Lo primero. La Primero. prioridad de tu vida tiene que ser alcanzar personas para el Señor. Buscar el reino es extender el reino de Dios. Que el reino de Dios se extienda a través de tu vida, a través de tu testimonio. Primero tenemos que meterlo dentro de nosotros y nosotros dentro de él, obviamente. Tenemos que vivir para agradar a Dios y entonces Claro, esa es podemos la prioridad. expandir. Entonces, si no hacemos eso, es imposible trabajar para el Pero reino. como Dios es un Dios de pacto, lo que quiero dejar claro, porque yo sé que hay muchas personas que viven una vida mediocre, que cuestionan en muchas situaciones a Dios y cómo Dios permite. No, vamos a ver. Nosotros tenemos que ser libres por las promesas. Claro. El que permanece en la verdad, eso es un pacto. El que permanece en la verdad me va a conocer y yo voy a venir a él y yo le voy a dar libertad. Claro. Libertad del pecado, de las cadenas, de la opresión, de la depresión, de la enfermedad. Va a haber libertad. Eso es una promesa, es un pacto. Pero es A que- partir de ahí buscamos el reino de Dios y vamos a expandir el reino de Dios, por supuesto. Es que la gran comisión es una orden, ir y predicar. Claro, es que Pero todo luego es- hay, al final, si lees todos los versículos hasta el final, hay una gran promesa Amén. que dice, yo tengo la autoridad y esa autoridad la tenéis vosotros, porque sois parte de mi cuerpo. Yo soy la cabeza, pero vosotros sois el cuerpo. Y toda autoridad me ha sido... O sea, que Cristo ya ha vencido todas las autoridades Amén, del por cielo. O sea, supuesto. Él tiene la victoria. Él tiene todas las... Y esa autoridad Y la nos la tenemos quiere dar, nosotros. claro. Y luego, al final también... Y yo estaré con vosotros. Ujú, hasta el fin. el fin. Hasta O sea, el fin. yo voy a estar con vosotros. O sea, no estáis solos. Mm. Si no hacéis lo que yo os digo es porque no queréis. Porque tenéis al Espíritu Santo morando dentro Que de es vosotros. poder. Que es poder, que es dinamus. Tenemos dinamita. su nombre, el nombre de Jesús. Tenemos el nombre de Tenemos Jesús. su victoria. Y la promesa de que Él está al lado Dice, si nosotros
morimos con Él, tomamos la decisión de no al pecado, dice, resucitaremos con Él. No está hablando de la resurrección de la vida eterna, sino ahora, ya, aquí. Si yo muero a mí yo, Él me da la fuerza y soy levantado, dicen Romanos, con Él. Es que está hablando de una resurrección espiritual. Claro. Es que estamos, o sea, cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso el apóstol Pablo dice, cada día muero, pero cada día resucito. Yo pero muero a mí yo y a mi carne. Es muerte espiritual, es separación con Dios. Es el infierno. Cuando no estamos en Dios, estamos contra... Si no estamos con Él, estamos contra Él. Por supuesto. Es que no hay término medio. Tú no puedes decir, yo sí, parte no. No. Si estás con Dios, estás con Dios. Y si no estás con Dios, estás con el mundo, estás con el mismo diablo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Recapacitar, hacer lo que el hijo pródigo hizo, volver en sí. Amén. A veces estamos, que nos llamamos cristianos, pero estamos igual que el hijo pródigo. Andamos por ahí, por el mundo, haciendo lo que hace el mundo, de la misma forma que trabaja el mundo, de la misma forma que actúa el mundo. Tenemos que volver en sí como el hijo pródigo y reconocer que en la casa del Padre, en la casa de nuestro Dios, podemos ser incluso jornaleros y vivimos mejor que siendo jefes en el mundo. Y eso a veces no lo entendemos, o por nuestro orgullo, nuestra soberbia, que es lo que estamos tratando, nos hace no ver la realidad de la situación con Dios. Dios nos ama y lo ha demostrado. Sí, Señor. Envió a Jesucristo a la cruz por nosotros. Eso ya es una prueba de amor del Padre. Y Jesucristo se entregó también a sí mismo. Él dijo, yo no doy la vida, o sea, a mí no me quitan la vida, soy yo quien la doy. La pongo yo, voluntariamente la porque pongo. Yo quiero. Porque es mi misión, mi propósito, Entonces, porque he venido a ahí está la prueba de amor de Dios. Y luego dice, no os dejaré solo. Cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo. Sí, Señor. El Espíritu Santo es poder. Es dinamita, como hemos dicho. Claro. Dinamo, viene de la palabra dinamo. El poder, la autoridad sobre todo lo creado y la autoridad también sobre los demonios. Que a veces no entendemos eso. A veces es que el demonio me ataca, es que a veces le echamos más culpas al demonio. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. El mal está en nosotros. Así es. Y es curioso lo que tú dices, el poder que tenemos, como dicen, estos que trastornan el mundo entero han llegado ahora acá. Como digo, wow, esta gente es peligrosa. 11 personas trastornaron el mundo entero. Esta gente es peligrosa. Con esto hacen un desbarajuste. Claro. Y eran pocos, como tú dices. Y además del vulgo, que eran pocos. El más ilustrado fue el apóstol Pablo, claro, que era fariseo de fariseos, que fue después, posterior. Pero que no hace falta una cualificación intelectual. Hace falta un deseo de agradar a Dios. El Espíritu Santo nos cualifica. Claro. Él no llama capacitado, capacita llamado. A los que llaman. Pero cuando alguien desea hacer la voluntad de Dios, esos son los hijos de Dios que Dios va a usar. Yo me imagino en el aposento alto a los que estaban allí esperando la promesa. Dirá, ¿qué viene? No sabemos. Estaban como acobardados, escondidos arriba en el aposento alto, y escondiendo, a lo mejor oían ruido por abajo, vienen a buscarnos, vienen a hacernos lo que a nuestro maestro, pero que estaban, digamos, acobardados. Pero cuando llegó el poder, cuando fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, que era una persona muy impulsiva, pero Pedro estaba también acobardado y salió. Y mirá la predicación que está en el libro de los 3.000 personas se bautizaron. En el primer sermón. Y 3.000 bautizados. Y bautizados, o sea, que daos cuenta cómo cambia. Y ese poder está en la iglesia hoy en día, está en nosotros. Está en la iglesia como colectivo, pero también individualmente en cada uno. Todo depende de la disposición. La fuerza. Dice también que la Biblia dice que cuando nos persigan, cuando estemos incluso para entrar en la cárcel, que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca las palabras que haya que decir, lo que haya que hacer, todo. A veces también se malinterpreta ese versículo diciendo, no, tú no te prepares, no hace falta que hagas estudios, tú confía en el Espíritu Santo que Él te va a dar la predicación del domingo, tú échate la siesta. Que no es eso. Claro. Está hablando que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, el Espíritu Santo te va a hablar por tu boca y va a saber qué decir en cada momento y en cada situación, porque es el Espíritu Santo. Pero es más importante conocer a Dios
que conocer de Dios. Es decir, la teología en sí misma, por sí sola, la teología es buena, sí, pero la teología no te capacita tu relación y tu disposición de corazón de hacer la voluntad de Dios, que es lo que ellos tuvieron, esos 11, tuvieron el deseo de ser formados a los pies de Cristo, buscar que el Espíritu Santo los capacitase. Y date cuenta cuando fueron perseguidos, fueron apaleados, fueron metidos en la cárcel, cuando salieron, no pedían a Dios que venganza. Señor, actúa sobre estas personas que mira tú, te estamos predicando tu palabra, estamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer y estas personas nos han metido en la cárcel, nos han flagelado, nos han maltratado, vénganos. No. No, ¿qué? Les prohibieron predicar el Evangelio. Pedían lo que decía la gente de ellos, que hablaban con denuedo. Danos de nuevo valentía para poder predicar tu palabra. Danos la valentía para poder que llegue a los corazones. Ellos querían que llegara. Estas personas que quieren atacarnos, que quieren hacernos daño, que también les podamos predicar el Evangelio y darles la oportunidad de que te conozcan. Por supuesto. Eso, si hoy en día ese fuego que había en ellos estuviera en nosotros, yo creo que el impacto que ellos tuvieron, que eran pocos, con los que somos hoy en día, podríamos revolucionar todo el mundo. Amén. Pero con ese fuego, no con la apatía que hay ahora, con el aceptar todo. Bueno, si lo acepta todo el mundo, pues yo también, pues será bueno. No, tenemos que tener la valentía, el denuedo de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. No cambiar el orden como la sociedad hoy en día. Ya lo decía Isaías, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Entonces, amén. Bueno, seguimos un poco con el tema de... 5 minutos. Sí, ya. En Primera de Pedro 3.1, el tema del matrimonio, y dice, asimismo, porque también estuvimos tocando esto por encima la semana pasada, sométase las esposas a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra de Dios, pueden ser ganados más por el testimonio, por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Claro. Entonces, a veces vemos a hermanas que luchan, pelean con sus esposos, y también ocurre al revés. Esposos que luchan con sus esposas para atraerlas al Señor, pero lo hacen de una manera acusatoria. Acusa, es que si no te vienes a la iglesia conmigo, te vas a ir al infierno. Eso es falta de sabiduría. Tú no puedes, tú tienes que tratar a tu cónyuge, porque además el Señor lo dice así, tienes que tratarlo con respeto, porque es tu esposo, crea o no crea, es tu esposo. Y si quieres ganarlo para el Señor, tienes que tratarlo de esa manera, ¿no? Muchas veces se escucha, como yo suelo decir, más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces, tenemos que hablar con amor, tenemos que hablarles con respeto, aunque no crean, si queremos ganarlos para el Señor. Vivir una vida en santidad, que es lo que se trata, ¿no? Con un espíritu manso, un espíritu quieto, pero además firme. Aparte de ser sumiso y firme, o sea, y quieto, firmes en la verdad. O sea, que la verdad no nos la quite nadie, pero demostrándole un respeto. Por supuesto. Porque ese testimonio es para el esposo, pero se extiende al mundo que nos rodea. Amén. Se extiende a la familia más cercana, a nuestros hijos, por supuesto, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Les cuento, mira cómo este matrimonio, a pesar de que ella va a la iglesia y él no, pero mira cómo se llevan, cómo se tratan. Es la única manera de poder ganarlo para el Señor. Sí, señor. El enfrentamiento y la confrontación conduce a todo lo contrario, ¿no? Amén. Nunca debemos andar en rebelión con nuestro esposo o con nuestra esposa, ni aun en las pequeñas cosas. Sí, sí. A mí me da igual lo que mi esposo piense, yo me voy a vestir como yo quiera. Abre la puerta, eso abre puerta a otra. No le gusta que haga tal cosa, pero yo, como no se entera, libre, como no lo ve, pues yo la hago, ¿no? Son pequeñas cosas, a lo son mejor fisuras, no tiene importancia. Pequeñas fisuras como un pinchazo, pero son puertas que una se barca neumática, que al final puede acabar con el hundimiento. ¿Sabes qué pasa cuando ocurre eso? Que esto quita autoridad al esposo. La autoridad que Dios le ha delegado como cabeza de familia, cuando una esposa se comporta así, le quita la autoridad sobre la familia, disminuye como consecuencia la responsabilidad, porque cuando uno pierde autoridad, como que se aparta de la responsabilidad. O sea, tú eres la que decides, pues tú tomas la responsabilidad, ¿no?
E incluso pierde el respeto de los hijos. Das cuenta de todas las consecuencias que trae el no hacer las cosas como Dios dice que tenemos que hacerlas. Claro. Y al mismo tiempo crea un mal ambiente en el hogar. Un hogar de enfrentamiento. Si tú le quitas la autoridad a tu esposo, le estás quitando también la responsabilidad. Eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que... Yo lo veo como un barco neumático, Claro. hinchable. En el momento que hay una rebelión pequeña de ese tipo, es como un pinchazo, otro pinchazo, otro. Y al final, poco a poco, pues se va a hundir. Hay esposas Así que la exigen, familia se hunde. hay esposas que le exigen a los maridos responsabilidad, pero no quieren que tengan autoridad. Eso ocurre y lamentablemente también ocurre dentro de la iglesia. Quieren gobernar ellas, pero la responsabilidad que sea de él. No, eso no es el orden de Dios. Un matrimonio que quiere agradar a Dios no funciona así. Claro. Debemos Hay un equilibrio, recordar, tiene que haber un equilibrio. hay que recordar que tú lo has dicho, creo, en la introducción, debemos recordar que lo que sembremos, Vamos a recoger. y lo que sembremos en nuestro hogar, en nuestra familia, lo que sembremos en nuestros hijos, porque todos los hijos están ahí y están viendo el Claro, ambiente, por supuesto. es lo que van a hacer ellos. Sí, señor. Si tú maltratas a tu esposa, ellos van a maltratar a la suya cuando la tenga. Si tú maltratas o le quitas la responsabilidad y la autoridad a tu esposo, pues ellas van a hacer lo mismo. O sea, lo que sembramos, ya lo dijo Pablo en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, llevad cuidado, porque de Dios nadie se puede burlar. Pues todo lo que el hombre siembra, Sembrar, eso ser se humano, hará. no que sea el hombre, sino al ser humano siembre, eso también va a ser. Amén. Ahí no Y es lo hay... que a veces no nos damos Si uno cuenta. siembra tomate, no recoge pepino. Siembra y recoge lo mismo porque es la ley de la siembra y la cosecha, una ley universal. Si queremos Así que es. las bendiciones de Dios estén cerca de nosotros, que estén en nuestro hogar, que estén en nuestra familia, tenemos que someternos a Dios. Amén. Porque si no, es imposible, nunca llegan. Sí, señor. Así es. Una verdad como una catedral. Entonces, como modo de resumen, Sí. cuando una esposa se somete, acepta la posición y la función que Dios le ha otorgado y les hace saber a todos que él, el esposo, que está sujeto a Dios, por otro lado, es cabeza de familia, el esposo se levanta, Ujú. toma responsabilidad y la bendice a ella la primera y a la familia, y el mundo ve y se da cuenta cómo Jesús está ahí en medio. Amén. Sí, señor. Hay un versículo que está en Eclesiastés 4:12, ¿no? Que dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. Ujú. O sea, en un matrimonio, si está el esposo, está la esposa y falta el Señor, falta Dios, se puede romper fácilmente. Claro. Y es la causa de tantos divorcios que hay hoy en día. Ujú. Que ese cordón, al no estar Cristo ahí en medio uniendo, se rompe fácilmente. Pero de 3 dobleces, el esposo, la esposa y Cristo, difícilmente se rompe. Eso lo dijo Amén. Salomón. Sí, señor. El gran sabio Salomón, ¿verdad? Amén, amén. Que tan buen legado nos ha dejado, pero que al final no acabó tan bien. Porque No, bueno. todos tenemos cada día, ya analizando un poco lo que hemos dicho, que morir para resucitar Para con resucitar Cristo con y tener bien y controlado. que en la Biblia hay cosas escritas de gente que no actuó bien y le fue mal, para que aprendamos. Para que aprendamos. No hagamos Todo lo es para mismo. nuestra enseñanza. Y hay personas que hicieron la voluntad de Dios, le fue bien, para que nosotros hagamos lo que ellos hicieron. Amén. Y gente que le fue mal y luego le fue bien mal, porque y- rectificaron, ya al como revés. Manasés. O le fue bien y después mal porque cambiaron. Manasés fue un ejemplo impresionante. La Biblia está escrita para nuestra enseñanza y Amén. para que aprendamos, o Sí, sea, señor. lo que debamos aprender en positivo y también lo que tengamos que aprender o dejar de hacer Amén. en negativo. Por Porque- supuesto. Porque todo está para la edificación. ¿no? Amén, La- amén. La Biblia edifica desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que leas es para nuestro bien, para que andemos de acuerdo al manual, que yo siempre llamo la Iglesia, o sea, la Biblia, el manual de todo creyente, Ajá. para que funcionemos de acuerdo al propósito de Amén. Dios, Claro de acuerdo que a sí. los planes de Dios. Así es. Yo quiero acabar definiendo humildad. La humildad, según el diccionario, es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades que cada uno podamos tener y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Y eso nos hace depender más de Jesús. Humildad es saber que en el matrimonio tenemos que estar cada uno en nuestra función, porque solos no podemos. Posición. Saber esa limitación, esa debilidad
Cuando reconocemos la debilidad, entonces el poder de Dios se perfecciona, dice el apóstol Pablo, en nuestra debilidad. Podemos ser uno con Jesús y entonces ser fuertes y vencedores. Podemos ser uno en el matrimonio y entonces vencer la batalla. Podemos entonces tener el tercer cordón, que es Dios con nosotros, y entonces que nada lo pueda romper. Pero para eso necesitamos lo que define la humildad, la virtud de conocer las propias limitaciones y debilidades, como también lo que uno tiene positivo, y actuar en consecuencia. Y nosotros añadimos, porque esta definición no es bíblica, pero tiene que ver, cuando se usa la palabra, sometido, y dependiendo. En el tema espiritual habla de reconocer que sin Dios no somos nada. Exactamente, por O sea, eso sometido, dependencia total de Dios. el pámpano a la vid. Correcto. Juan 15. Entonces, separados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Ni somos. Ni vamos a lograr. Oramos, si te parece. Padre, en el nombre de Jesús, qué bendición tú hoy nos hablas con amor, nos hablas en tu palabra, la necesidad de la humildad, la necesidad de sujetarnos a ti, la necesidad de entender que separados de ti nada podemos hacer, que cuando reconocemos nuestra debilidad y limitación y que por nosotros mismos no somos nada, tanto el matrimonio como cada hermano en la iglesia, como cada creyente con Cristo, podemos alcanzar retos insospechados como aquellos 11 en el aposento alto. Lograron hacer retos impresionantes, magníficos, porque eras tú en ellos. No eran ellos, eras tú en ellos. Era el poder de Dios el que la sombra de Pedro incluso hacía que muchos fueran sanados. Pero eras tú en ellos porque ellos eran uno contigo y porque nosotros ahora podemos entender esa humildad. Por eso enséñanos esa humildad. En el matrimonio, que no se vaya a hundir ningún hogar, sino al contrario, cada uno en su lugar puedan salvar toda dificultad, que sea embarcación neumática del neuma de Dios, pueda surcar las olas, las tempestades. Gracias te damos, bendecimos a toda persona que nos ha escuchado y se ha sentido de alguna forma identificada con este mensaje, y te rogamos que tu poder nos levante a cada persona y le lleve a sujetarse en humildad al que todo lo puede y al que reina por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y muchas gracias, Eusebio, una vez más. Nada, hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él